Esta entrevista es presentada por Excel Automotriz. Más innovación, cero preocupaciones. Miércoles a las 8:45, gracias por acompañarnos. Hoy Gustavo Berganza y Juan Luis Fonte estamos listos ya para arrancar con la primera conversación de la noche. Esa conversación va a tratar respecto a las reformas que han sido aprobadas a la ley electoral y de partidos políticos. Vamos a referirnos especialmente a la aprobación del voto migrante y a la discusión que el voto migrante suscita dentro del Congreso, pero vamos a hablar en términos generales sobre la reforma electoral y, por supuesto, vamos a estar adelantándole dentro de muy poco los resultados en el Colegio de Abogados para la elección de nuevos magistrados a la Corte de Constitucionalidad. En apariencia, para magistrado titular y para magistrado suplente habrá una segunda vuelta en cada uno de los casos y ya vamos a darle a conocer quiénes son los finalistas conocidos. Hace falta por contabilizar exclusivamente una mesa. En cuanto la tengamos, vamos a anunciarle a usted quiénes son los finalistas para participar como magistrados representando, o más bien designados por el Colegio de Abogados. Le damos hoy la bienvenida a dos diputados y a una persona que trabaja con migrantes. El primer diputado es Marcos Jax. Él integra ahora la bancada de FCN. Fue electo por el partido líder e integró también ya la bancada PRO, que ha quedado diluida en el Congreso. Jean-Paul Brière es diputado de la bancada Todos. Ambos se dedican, tanto el diputado Jax como el diputado Brière, se dedican al tema del migrante en el Congreso. Y con nosotros está también de la organización Puente Norte, Pedro Pablo Solares. Gracias a los tres, bienvenidos a las 8:45. Muchas gracias. Comencemos por Pedro Pablo. ¿A quiénes beneficia, a cuánta gente estimada beneficia realmente el artículo primero de las modificaciones a la ley electoral? Buenas noches, gracias. ¿A cuántas personas beneficia? Va a ser la pregunta que nadie le va a poder contestar, Gustavo. Yo tengo una buena aproximación. Se abre el voto en el extranjero para los guatemaltecos que residen afuera, pero el Estado de Guatemala, creemos nosotros, que no sabe cuántas personas realmente viven en el extranjero. Se ha escuchado 1.5 millones de personas, 2 millones de personas. Yo no me sorprendería si encontramos resultados que son más de 2.5, incluso 3 millones de personas, incluyendo los menores de edad que han nacido allá. Ahora, pero digamos, ¿otros países cómo hacen para llevar ese registro? Depende de la cantidad de gente que necesita y recurre con éxito a los trámites consulares. Guatemala tiene un alto nivel de subregistro en todo. Incluso aquí en Guatemala, y eso se replica en Estados Unidos. Entonces, ¿a cuántas personas va a llegar este voto? Posiblemente a unas 2 millones de personas sin que nosotros mismos lo sepamos, adentro del país. Diputado Jax, cuéntenos, ¿cómo ha estado la discusión adentro del hemiciclo respecto al voto para los migrantes? Yo pienso que en lo personal fue una burla para la comunidad migrante. ¿Por qué? Pienso que en esta ocasión creo que los migrantes no estamos contentos con esta decisión. No es posible que a este momento, en el año 2016, cada vez que hay un proceso electoral, nuestros derechos constitucionales se violan. Hoy solo vamos a votar solo por presidente y vicepresidente. ¿Por qué no por el Estado Nacional y por qué no tener una representación en el Parlamento Centroamericano? La reforma a la ley electoral ha dejado el voto para el migrante solo en lo que se refiere a presidencia y vicepresidencia. Eso es correcto. Y no al Estado Nacional o a ningún distrito de diputados. Es correcto. Y esa es la razón. Pues por eso es de que yo he denunciado ante todos los medios de comunicación, ante nuestras organizaciones de migrantes, que no es posible que el Estado de Guatemala todavía nos siga considerando como guatemaltecos de segunda clase. En este momento, lamentablemente, se hizo una moción para ver si podíamos incluirla. Sin embargo, fue lamentable, ¿verdad?, que el partido Todos haya decidido quitarlo por no entorpecer la agenda que teníamos ya prevista. Mire qué interesante su alusión al colega diputado que se encuentra al lado suyo. No, y digo esto porque ellos lo hicieron, y si ellos lo hicieron público, esto fue público, esto no nadie lo está escondiendo. Ahora, preguntémosle entonces a Jean-Paul, ustedes llevaron la discusión sobre la ley electoral durante los 4 años anteriores. Y también su partido ha sido, junto con la UNE, el principal impulsador de las reformas. Explíquenos por qué no se contempló desde el principio incluir el Estado Nacional. Bueno, gracias. Para poner el contexto exacto,
el primer intento de pasar el voto en extranjero se dio en el 2012. Yo era precisamente secretario de la Comisión de Asuntos Electorales. Quedó estipulado. En esa ocasión solicité que se incluyera para diputados de lista nacional y para la CEN. No fue escuchado mi argumento de poder tenerlo. Pero en aquella oportunidad, ¿quiénes integraban la comisión electoral? No me recuerdo la comisión, pero era secretario de la comisión, creo que era José David Echeverría, era el presidente de la comisión. Hubieron Era de mesas ese tiempo de todos. Sí, hubieron mesas de trabajo en ese momento y efectivamente no se llegó al acuerdo para incluirlo. Tuvo un intento de incluirlo en el 2014. Tampoco tuvo eco. En el 2015 presenté una iniciativa de ley, la 4957, directamente una iniciativa de ley para que pudiera ser incluido. De hecho, la voy a presentar, voy a esperar que las reformas a la ley electoral de partidos políticos, las de ahorita, sean aprobadas para darle trámite a esto, porque eso es lo que corresponde. Le mandé una carta a la presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales el año pasado solicitándole, cuarta solicitud. Hicimos una enmienda el 29 de septiembre del año pasado, quinta solicitud, tampoco tuvo eco. Tengo mi duda que incluso si se mandó o no se mandó a la CC. Y el día de ayer, sexta solicitud para que se incluyera el voto del listado nacional y Parlamento Centroamericano. ¿Y fue rechazada esa sexta solicitud? Fue rechazada por sexta vez, no como lo dice el diputado Jack, sino que simple y sencillamente si yo dejaba esa enmienda el día de ayer, parábamos todas las reformas a la ley electoral. ¿Y por qué? Entonces paramos el proyecto completo. En su mayoría se oponen a que los migrantes puedan votar por listado nacional. Yo puedo hablar por mí, pero no puedo hablar por los demás el diputado colegas. Jack parece que tiene una opinión. Es sencillo, es sencillo. Ellos le tienen miedo al costo. Ellos preguntan. Yo he hecho las consultas necesarias. Ellos dicen que de dónde van a sacar el dinero. Es una obligación del Estado de Guatemala darle este privilegio de igualdad a todos los guatemaltecos aquí en la Patagonia, en los Estados Unidos. Ahora, nosotros pero como ¿sí migrantes... se consideran los costos o...? Sí, no, pero ¿Usted hay algo cómo se aprueba el importante. presupuesto? No, es que lo que pasa es de que todo el mundo dice, miren, México ha gastado por un voto cientos y miles de dólares, pero el problema es de que han hecho mala práctica. Nosotros podemos utilizar los consulados móviles, podemos usar los consulados y por ende podemos usar el correo regular de los Estados Unidos, que es bien seguro. Y esa práctica no la ha utilizado ni México, ni ningún otro país de Latinoamérica. Pero diputado, perdone que le pregunte, ¿usted sabe cómo funcionan los consulados móviles? El consulado de una ciudad tiene que desplazarse a diferentes puntos del estado o los estados vecinos. Es decir, se le quitan todos sus días de descanso normalmente a los miembros del consulado para que puedan trabajar en esos consulados móviles. ¿Y cuánto se necesitaría solo que para, por ejemplo, el consulado de San Francisco pudiera contabilizar los votos o llevarle el voto a los migrantes en Washington State, en Idaho, incluso en el norte de California? Digamos, se necesitarían 3 o 4 consulados móviles para lograr eso. ¿Es viable hacer el...? Es viable, es falta de voluntad política. ¿Cómo es posible que hasta en este año 2016 no hemos podido lograr un beneficio de esta naturaleza? Lo que pasa es que no ha habido voluntad política. Mire el nivel de corrupción que tenemos. ¿Cómo no poder darle un poco a los migrantes? Hay ayuda internacional en los procesos electorales. Recibimos ayuda de parte de organismos internacionales. ¿Por qué no darle un poquito y considerar esa parte de darle ese privilegio a los migrantes de elegir y ser electos? Ahora, pero Pablo, en el caso de toda esta exclusión del Parlamento Centroamericano y de la exclusión y del listado nacional. ¿El Estado Nacional? Pedro Pablo, ¿qué es razonable o no es razonable que haya voto para el listado nacional y para Parlacén a los diputados, a los migrantes, perdón? Primero voy a decir una opinión desde un punto de vista jurídico. Como abogado, creo que la Constitución garantiza el derecho del voto y no está en nosotros. No somos parlamentarios, no somos asambleístas, eso no es una Asamblea Nacional Constituyente. Es una obligación del Estado llevar el voto. Y voy a ampliarlo todavía un poco más a un punto que no se ha tocado mucho. Debería de haber escaños específicos votados desde el exterior.
Ya seríamos uno de los últimos países que lo estaríamos haciendo. Posiblemente en relación a lo que el migrante aporta en remesas, seamos el último que no está dándole una participación directa en el voto. Entonces, ¿Y hay un cálculo de cuánto nos podría costar como Estado garantizar este voto? hay un cálculo, Juan Luis, de los 6.200 millones de dólares que aportan los migrantes en remesas, que es el presupuesto nacional. Claro, pero esos 6.000 millones de dólares vienen dirigidos hacia las personas que son los beneficiarios directos. Y el Estado, digamos que logra captar algo por medio del cobro, por ejemplo, del impuesto al valor agregado. De ahí deberíamos derivar los fondos, es lo que estás diciendo, de ahí deberíamos derivar los fondos para financiar estas elecciones. Hay otros gastos, por ejemplo, lo que se recauda en materia de los documentos que se expiden en el exterior. Tengo entendido, no sé si se está aplicando o no, pero la ley le da un 25% de los ingresos de pasaportes, tarjetas consulares y legalizaciones a Conamigua, que no sé qué está haciendo con ese dinero. Ahora, pero hay fondos de muchos lugares donde se podría sacar, y quiero terminar con esto. El migrante guatemalteco posiblemente llegaría a votar de una forma distinta que lo que ha sucedido en otros lugares, porque la migración guatemalteca tiene, a contrario de lo que se dice en algunos lugares, tiene un alto grado de apego a sus comunidades. Creo que si hubiera habido un voto permitido para las autoridades locales, entonces se hubiera incentivado muchísimo más la participación en el exterior. el caso de los salvadoreños y los hondureños, ¿ellos tienen derecho al voto en el exterior para el Parlamento Centroamericano? El Parlamento no lo sé. No. ¿Pero para diputados? ¿Para diputados de sus respectivas asambleas? No. Que yo sepa, no. Creo que solo se ha instalado el voto para el presidente y vicepresidente, Sí. y es de Ajá. reciente instalación con pésimos resultados. Ujú. ¿En qué sentido pésimos resultados? Bueno, la elección Honduras creo que no llegó ni al 5% de participación. Ya. Ahora, pero en el caso de Guatemala, Jean-Paul, ¿usted cree que de veras habrá una participación que valga el esfuerzo, por ejemplo, de toda la movilización de los consulados móviles, de todo ese gasto que se va a hacer en correo, si es que se decide hacerlo? Es que yo creo que aquí el concepto no es que si vota uno, votan 10.000 o votan 100.000. El concepto aquí es que el artículo 4 de la Constitución determina que todos los guatemaltecos somos iguales en obligaciones y en derechos. Entonces nosotros no podemos negarle ese derecho a las personas que viven en el extranjero, nos cueste lo que nos cueste. Yo tengo un estimado, más o menos puede costar $4 millones llevar a cabo este proceso de votación para el 2019. Sí, es bastante costoso, por supuesto, pero tomando en cuenta los 6.285 millones de dólares que vinieron en remesas en el 2015, es cierto que obviamente esto va para la gente, pero representa el 0.00063%. ¿Y entonces por qué los diputados no lo aprobaron? No lo entiendo. Yo puedo hablar por mí, pero no entiendo por qué es el temor posiblemente a esto. El día de ayer sí entendí que si se aprobaba esa enmienda, trabábamos todo el proyecto. Sí, porque habría de que irlo a reforma. pasar a la Corte Entonces tenía que Constitucional. regresar todo el proyecto a la Corte de Constitucionalidad, lo atrasaba 6 meses. Yo no quería que por este tema, que lo podría presentar dentro de un mes, parábamos todo el proyecto donde tal vez no los 15 millones de guatemaltecos, pero 8 millones de guatemaltecos están encima o están atentos a que estas reformas a la ley electoral de partidos políticos se aprueben el día de mañana. Entonces yo no quería ser partícipe de ese freno. De ese Pero freno. Pablo, ¿y qué significa entonces el voto para los migrantes? Porque nos hemos detenido respecto a que no se les otorgó el voto para integrar el Congreso de la República, pero van a tener por primera vez el voto para presidente y vicepresidente, para binomio presidencial. ¿Qué significa esto entonces? ¿Que vamos a ver la siguiente elección, digamos, campaña tanto en Guatemala como en Estados Unidos? Un Bueno. candidato puede ganar por las cifras de las que hablabas, bien podría ganar con el voto estadounidense. Sí, y de hecho creo que eso ya varias personas lo han visualizado. Y quiero aprovechar la oportunidad para hacer énfasis y a las personas que nos observen afuera, para poder dejar claro que este voto no ha sido aprobado todavía. El Congreso y varios miembros de Congreso hicieron declaraciones el día de ayer celebrando que el voto en el extranjero había sido aprobado. Y nosotros sabemos aquí que ese voto no ha sido aprobado. Fue aprobada la lectura del artículo. Posiblemente la ley ni siquiera se vaya a aprobar. Entonces es importante lanzar mensajes claros, porque yo estuve hoy revisando mensajes en redes sociales
Y en esas redes sociales los migrantes ya están celebrando como que si se vaya a llevar a cabo. Jean Paul, pero en realidad hay posibilidades de que esto se dé marcha atrás en esta aprobación. No. El proceso administrativo dentro del legislativo es el siguiente. Si por X o Y razón solo este artículo logramos aprobar de las reformas a la ley electoral de partidos políticos, que pasó con 123 votos, que sí fue aprobado, ese proyecto, aunque sea de un artículo, tiene que ser convertido en reforma a la ley electoral. Tiene que ser incluido a la ley. No, ya se votó. Y aparte del asunto, en su tercera lectura, entonces sí ya fue votado. ¿Cuántas personas van a lograr votar? Porque al final de cuentas, y eso es a donde yo quiero aterrizar. Pero el punto es que ya está aprobado. Y yo tengo idea de que se tiene que aprobar con la ley. Pero el diputado nos está diciendo que ya está aprobado. Que ya está aprobado. En tercera lectura. Gracias a Dios este fue el primer artículo. Si a partir de mañana, vamos por el tercero, si el cuarto, quinto, sexto, hasta el 82 no se aprueba, igual se tiene que mandar el proyecto porque fue aprobado, fue autorizado y aprobado por el Pleno del Congreso. ¿Enviarlo a dónde? Ya, para que sea... Publicado en el Diario de Centroamérica y convertido ya en parte de la ley de... ¿Es correcto eso, diputado Jacques? Sí, así funciona. Bueno, hasta donde yo tengo entendido es correcto. Nosotros sí celebramos, porque nosotros sabemos la importancia que tenía el artículo 1 de esta ley. Sin embargo, yo pienso que a partir de que salga publicado en el periódico Centroamérica, nosotros ya prácticamente vamos a tener prácticamente el voto en el extranjero ya hecho una realidad. Pero hasta el momento es un artículo aprobado y por lo tanto ya es una realidad. Ahora, hubo una bancada completa que se opuso, que fue la del PAN. Una vez más, el problema o el análisis que yo pude hacer el día de ayer fue que todo el mundo le teme al costo. Y era lo que yo le decía a todos los colegas cuando empezamos a cabildear. Yo les decía, miren, ¿a qué le temen? Si, miren, otros países ya lo hicieron, El Salvador. Yo sí considero que la cifra que el diputado Paul trajo es muy baja. Yo creo que sí es un poco más. Mucho más que 4 millones de dólares. Por supuesto, somos 13 estados, 13 consulados en los Estados Unidos. Imaginemos cuántos millones gastó México, cuántos millones gastó El Salvador. Pero esto no es imposible, esto puede ser real y le puede cambiar el destino social, político y económico a nuestra Guatemala. Eso es cierto, Pedro Pablo. ¿Pueden realmente los migrantes definir una elección? Bueno, nos estabas diciendo que en Honduras en realidad fue un fiasco la primera votación, porque menos del 5% llegó a votar. Yo creo que los migrantes actualmente tienen la creencia, y yo los apoyo en esto, que ellos influyeron grandemente en la elección del presidente Jimmy Morales. No solamente con el ejercicio del voto, sino que con el ejercicio de las redes sociales. Entonces yo creo que el migrante tiene una participación diferente que la que tiene Centroamérica. Qué responsabilidad, ¿verdad? Tremenda. Sin embargo, hay un problema muy grande y eso es a lo que yo invitaría a los diputados, porque al final de cuentas es el legislativo el que tendría que hacerlo. A ver los siguientes datos. Nosotros en Guatemala, los migrantes, ni siquiera el 5% de los migrantes hoy por hoy tiene un documento personal de identificación. El RENAP únicamente se lo ha dado a 28,000 personas en Estados Unidos únicamente, ninguno en México o en otro lugar del mundo. Estimamos que ni siquiera el 1% tiene un empadronamiento en 2016. Y sabemos que 400,000 personas no pueden acceder a lo que se llama el registro civil, al CIRESI, por alguna anomalía, y el RENAP no está entregando ningún tipo de servicio para rectificar eso en el exterior. O sea, digamos, a los 4 millones, que está estimando Jean Paul del costo de la elección propiamente dicha, habría que agregarle el costo de documentar a todos los guatemaltecos residentes ahí, identificarlos, censarlos, darles su registro del RENAP, darle su empadronamiento. Por supuesto, precisamente en ese sentido, yo estoy ya en comunicación con el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Voy a conformar una mesa interinstitucional donde él y mi persona pues la presidamos, donde va a estar incluido RENAP, donde va a estar incluido el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde va a estar incluido también las asociaciones y las personas migrantes, porque son valiosos, y ir avanzando en nuestros temas. Yo no quiero que en el 2019, en enero, no sepamos qué hacer. Entonces yo quiero que vamos avanzando desde ahorita, a partir de abril, cuando ya esté publicado en el Diario de Centroamérica, a partir de abril que empecemos a trabajar en todo esto. Y ahí nos van a salir los costos reales, ahí nos va a salir que necesitamos emitir 500,000 DPIs, ahí nos va a salir que necesitamos 25 consulados más, ahí nos va a salir lo que nos tenga que salir, precisamente para que no nos agarre el famoso dicho, la puerta del león. Entonces vamos a empezar desde ya para estar preparados para el 2019. Eso es lo que ya nos corresponde a nosotros,
para que podamos tener un evento electoral en Estados Unidos pues a la altura como se debe. Y vistas las magras finanzas del Estado guatemalteco, ¿usted ve, diputado Jax, que va a poder hacerse todo ese proceso de censo, documentación y bueno, empadronamiento de los migrantes en Estados Unidos? Yo pienso que sí. Yo pienso de que a estas alturas dejar que Guatemala se quede enfrascado en un acontecimiento tan importante como lo es un proceso electoral en el 2016, creo que sería un retroceso. Yo creo que haríamos un llamado como diputados del Congreso de la República a todos los organismos y las instituciones que conforman el Estado de Guatemala para poder trabajar en conjunto. La Cancillería es fundamental. RENAP es fundamental, instituciones como la que representa nuestro amigo Pedro Pablo, la Comisión del Migrante, CONAMIGUA y todas las instituciones, el mismo Tribunal Supremo Electoral, la misma comunidad internacional debe de apoyarnos para que este acontecimiento tenga éxito. Yo sí creo de que el voto del migrante es trascendental y que puede hacer un cambio y podemos elegir al próximo presidente de Tengo Guatemala. una curiosidad para agregar. La ley electoral prohíbe el financiamiento que venga de países ajenos a Guatemala. En el caso de los guatemaltecos que quieran contribuir y siendo residentes en Estados Unidos, ¿se consideraría un financiamiento de otro país? No, porque son guatemaltecos y de hecho ya se limitó para la campaña de, bueno, perdón, si pasa la votación ese artículo, pues ya estamos limitando mucho más la campaña. Entonces los recursos van a ser bien limitados. Incluso el presidente que quiera dejar de hacer campaña va a poder hacer 2 o 3 viajes y mucho, porque le va a mermar su techo de campaña que está establecido con la nueva reforma. Pedro Pablo, en redes sociales ya se está proponiendo un impuesto a las remesas para financiar el voto en el exterior. No que yo lo haya visto. Pero no Yo lo estoy viendo ya. ¿Oh, sí? Bueno, yo no lo había visto, pero creo que sería visto de una forma muy negativa. La contribución que se está dando ya y el uso de los recursos se mira muy mal desde afuera. Entonces, no lo veo bien. Señores, gracias a los tres por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestra compañera Rocío Lazo. Ella nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre esta conversación. Juan Luis, muy buenas noches. Así es, hablamos en este momento sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, particularmente del voto migrante, y nos interesa mucho saber su opinión, así que esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Comenzamos con Ernst Bloch. Un impuesto a las remesas para pagar el voto extranjero. No representation without taxation. Juan Carlos Luna, no importa cuánto cueste, especialmente porque los diputados no lo van a pagar, sin contar el costo del voto para los partidos. Margaret Alonso nos dice, excelente respuesta, Paul Brier, habla con datos y no especulaciones del voto en el extranjero. También comenta que parece que el diputado Jax se olvidó que voto en el extranjero no es únicamente en Estados Unidos y el resto de países. Y por último, Raúl Figueroa, ¿existe el privilegio de igualdad? Lo invitamos a seguir comentando en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, y nos encuentra como Canal Antigua. Es momento de ir a una pausa, pero volvemos con mucho más para usted. Esta entrevista fue presentada por Excel Automotriz. Más innovación, cero preocupaciones.